Felipe le tiene a un capitán del ejército español a cada gobernante vigilando lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? Felipe no confía en nosotros. Por lo tanto, si no confía en nosotros y ahora ha enviado nuevos obispos con leyes inquisitoriales, a nosotros nos va a pasar lo mismo que ha estado pasando en España, que cuando uno de estos diga que yo, el ciudadano tal, no me ajusto a sus reglas, simplemente por decir que soy luterano, anabaptista o calvinista, con eso me liquida, aunque yo no sea de ninguna de esas confesiones de fe. Y eso empezó a crear un sentimiento tanto de miedo como de ira, tanto de inseguridad, como crear entonces la necesidad, algo tendremos que hacer más adelante. Desde luego, como ya dentro de esas 17 provincias hay un estado de desconfianza que el rey Felipe II tiene, pues desde luego los súbditos del rey entendían que Felipe no los miraba con respeto, ni los miraba con deferencia, ni los consultaba, porque a fin de cuentas toda instrucción que venía del rey le era dada a su hermana, y su hermana era la regente, es decir, ella estaba por encima de los gobernantes de las provincias, y lo que ella dijera, pues ella se cuidaba de decir que lo digo a nombre de mi hermano. Y con que dijera, lo digo a nombre de mi hermano, era suficiente. Claro, Carlos V le cayó encima a los protestantes. Su hijo no fue la excepción. Tan pronto llegaron los nuevos obispos y se ubicaron, como tenían órdenes inquisitoriales, de inmediato Felipe ordenó que contra los protestantes se aplicara el Concilio de Trento y que fueran ejecutados todos los que se opusieran al proceso inquisitorial. O sea, es decir, no solamente se matarían a protestantes, sino a cualquier católico que dijera, eso no se debe hacer. Claro, ¿por qué había que hacerlo? Porque ya necesariamente había que sembrar la ley del terror. La ley del terror era lo que iba a predominar, porque entonces era la bota militar puesta, y sencillamente pues la bota militar puesta, pues no se iba a dar el lujo de que alguien protestara. Claro, ese planteamiento, esa orden de Felipe de que contra todos los protestantes se aplicara el Concilio de Trento, es decir, se le aplicara la ley inquisitorial, provocó que los jefes y los magistrados no estuvieran de acuerdo con aplicar la muerte a sus propios conciudadanos protestantes. Contrario a cuando Carlos V, que obviamente eran ellos mismos los que mataban a los protestantes, pero en este caso dijeron no, en este caso no vamos a permitir que un extranjero venga a matar en nuestra tierra a nuestros conciudadanos protestantes, no porque son protestantes, sino porque son ¿qué? Son nuestros conciudadanos, son nuestros hermanos, y no vamos a permitir porque hoy es a ellos, mañana va a ser a nosotros. Y eso tenía una lógica extraordinaria, ¿no? Pues mira, no lo podemos permitir. Eso me acuerda un día que mi hermano es 3 años mayor que yo. Él dice que 2, pero se pasa por unos cuantos meses, yo digo que 3. Y mi tía nos dio un peso para ir a comer mantecado, pero el peso se lo dio a él. Y yo nunca había tenido un peso en las manos. Entonces yo le decía, chico, pero déjame verlo y déjame llevarlo. Y él, pues obviamente mayor, me decía, no, porque tú lo puedes perder, y si lo pierdes no podemos comprar manteca. Pero la cuestión fue que en el camino yo me antojé del peso, y entonces empezamos a pelear. Y llegaron 2 muchachitos, ¿verdad?, que se acercaron y le dijeron a mi hermano que él era un abusador, que por qué me estaba dando. Y mi hermano, de guapo, le dijo a los 2 muchachitos
que él me había dado a mí y le daba a ellos también. Y los dos muchachitos, sin encomendarse a nadie, le cayeron encima a mi hermano. Y cuando yo vi que le estaban dando a mi hermano, cogí un palo y empecé a darle palo. O sea, a él le doy yo, pero no le pueden dar otro. Pues esto es lo que se estaba dando aquí, ¿no? Bajo ninguna circunstancia los escoceses iban a permitir que los españoles, con obispos españoles, vinieran a establecer la pauta religiosa en Escocia y que esa pauta religiosa trajera muerte a sus conciudadanos. Así que, ¿qué decidieron los jefes y los magistrados? Están buscando alguna manera de demostrar su descontento con Felipe, porque a fin de cuentas ellos no tienen ningún valor, ningún aprecio, no hay ninguna deferencia hacia ellos. Así que ellos vienen y van hasta la casa de la regente, hasta el palacio de la regente, y le dicen a la regente: nosotros exigimos que bajo ninguna circunstancia se atropelle a estos hermanos nuestros. Claro, para apelar a los sentimientos, mire qué interesante, para apelar a los sentimientos, ellos son católicos, pero para decirlo de una manera que dijera, no estamos de acuerdo con el protestantismo, pero no, lo que no aceptamos es que vengan extranjeros a matarlo. Pero le dijeron a la regente: mire, usted no tiene que temerle a esos mendigos. Usted no tiene que temerle. Y claro, ese fue el nombre que los protestantes se adjudicaron a sí mismos. Así es que cuando a uno acá lo llamaron caballo y aprovechó ¿verdad? Para sacarle partido, y a otro lo llamaron alacrán y aprovechó para sacarle partido, pues a los cristianos de Escocia le llamaron mendigos y aprovecharon la coyuntura para sacarle partido. Así que eso no es nada nuevo, políticamente hablando, estratégicamente hablando, no es nada nuevo. Ese nombre se lo adjudicaron los cristianos protestantes y entonces empezaron a utilizar una bolsita de cuero. Y esa bolsita de cuero se convirtió en la bandera de la rebelión. Es decir, todo el que protestaba contra la imposición española y la Inquisición española en las 17 provincias andaba con una bolsita de cuero. Y era la forma y manera de decir: no estamos de acuerdo con Felipe, ni estamos de acuerdo con la regente, ni estamos de acuerdo con el ejército español, ni estamos de acuerdo con los nuevos obispos. Claro, inicialmente empezaron las protestas, pero juntamente con las protestas venía el ejército y ¿qué hacía? Arremetía contra ellos y los golpeaba, y desde luego se desarrolló un movimiento iconoclasta. ¿Se acuerdan cuando hablamos del movimiento iconoclasta, no? Es el movimiento que atenta contra todo lo que sea símbolos religiosos, figuras, imágenes, todo eso. Entonces, ese movimiento iconoclasta inmediatamente entró en función. Y claro, ya no hacían las protestas multitudinarias que se las apagaban a golpe. Ya no bregaban con protestas. Ahora simplemente trabajaban con estrategia. ¿Y hacia dónde apuntaban sus estrategias? Hacia los templos católicos. Entraban a los templos, destruían los altares, destruían las imágenes y desaparecían. Desde luego, lo hacían prácticamente todos los días. Llegó un momento en que ya la iglesia no toleraba tanta destrucción y por ende solicitó a la regente que se suspendiera por un momento la Inquisición y que en alguna medida se permitiera cierta libertad de culto, porque el precio que estaba pagando la iglesia era muy alto, porque ya no era cuestión de ir a una protesta y dar la cara. No habían protestas, pero todos los días había destrucción, se les pegaba fuego a los templos y demás. Claro,